A continuación, se expone el proyecto llamado Control Proporcional y Simultáneo de 3 grados de libertad para prótesis mioeléctricas de miembro superior a nivel transradial. En el 2008 había cerca de 6.8 millones de personas en el mundo, de las cuales 10 millones sufrían algún tipo de amputación. Esta cifra ha aumentado significativamente en los últimos años, según el análisis del artículo llamado Estimación de la prevalencia de las amputaciones en Estados Unidos. En 2005 había 1.6 millones de personas con amputación y se estima que para 2050 esta cifra se duplique. Las amputaciones representan un costo elevado para los sistemas de seguridad social en salud. Se estima que el costo de una amputación, teniendo en cuenta los gastos hospitalarios iniciales y el cuidado a 3 años, ronda entre $70,000 y $120,000. Dentro de los tipos de amputaciones, las amputaciones de miembro superior en Colombia ocupan el segundo lugar como el procedimiento más realizado. De lo anterior se justifica la necesidad de desarrollar prótesis que permiten a la persona con amputaciones recobrar su independencia al realizar tareas cotidianas y el trabajo, dada su alta incidencia en la población colombiana y mundial, así como su costo alto para los sistemas de seguridad social del país. Nuestro proyecto pertenece al campo de ingeniería biomédica enfocada al procesamiento de señales bioeléctricas y la rehabilitación de miembro superior. El control de prótesis mioeléctricas es una técnica mediante la cual las prótesis se controlan por medio de señales adquiridas con electrodos para electromiografía superficial, las cuales se toman a partir de la extremidad residual de un paciente amputado. Entre las metodologías utilizadas para realizar el control de prótesis mioeléctricas transradiales se destacan 3 técnicas. La fundamental y más extendida en el campo de investigación es el control on-off. Este método es basado en umbrales y permite mediante un canal de electromiografía superficial realizar acciones como una ligera contracción para cerrar la mano, una fuerte contracción para abrir y ninguna actividad muscular para detener el dispositivo. Conforme se avanzó en técnicas, se encuentra en segundo lugar el método que se denomina control por reconocimiento de patrones. En este caso, se obtienen características que permiten procesar la información de la señal, clasificando entre movimientos definidos dependiendo de los grados de libertad. Los pasos principales consisten en realizar la medición de la electromiografía superficial, extraer las características distintivas de los patrones capturados de la señal de electromiografía superficial, clasificar los diferentes movimientos previstos y ordenar al controlador de prótesis que implemente la acción. En la revisión de artículos se encontró que a mayor número de patrones simultáneos a reconocer, el rendimiento del clasificador decrementa. Ambas estrategias han demostrado durante varias décadas buenos resultados, con una fiabilidad constante. Sin embargo, este tipo de estrategias no son diestras y no permiten tener al paciente un control adecuado de la prótesis, en el sentido que la persona no puede controlar la fuerza o posición final de esta, sino que está limitado por patrones preprogramados en ella, y esto está lejos de la capacidad natural de la mano humana. El objetivo principal de nuestro proyecto es comparar el desempeño de transformaciones a la base de datos en el control de la prótesis mediante un análisis estadístico de varianza, ANOVA. El análisis se realizará en términos de R cuadrado y la raíz del error cuadrático medio. La metodología propuesta se basa en 3 etapas según el diagrama de flujo: adquisición de datos, selección de características y estimación de ángulos. Respecto a la adquisición de datos, se propone utilizar pacientes sin historia de trastornos neuromusculares. Se plantea entrenar a los pacientes en al menos 2 sesiones previas para ponerse en contacto con los movimientos antes de realizar la adquisición. Se propone que los sujetos realicen movimientos dinámicos asociados con 3 grados de libertad de la muñeca y la mano. Los 3 grados de libertad son: plexoextensión de la muñeca, agarre de la articulación metacarpofalángica de tipo bidigital,
y agarre de la misma articulación de tipo tridigital. También se propone realizar combinaciones de los movimientos de la muñeca y la mano. Se espera que realicen los 5 movimientos que se muestran en la tabla. El hombro deberá estar en posición neutral y el codo en aproximadamente 90 grados. Cada sujeto deberá repetir al menos 5 veces cada movimiento. Los movimientos se van a etiquetar sintéticamente de acuerdo con cada grado de libertad y el paciente deberá realizar cada movimiento en el tiempo determinado. Los valores exactos del ángulo y duración se presentan en la gráfica. Los valores en cero corresponden a la posición en reposo de la articulación y cada grado de libertad está representado por un color. Las señales de electromiografía se recolectarán utilizando un dispositivo de adquisición de electromiografía inalámbrico disponible en el laboratorio de biomecánica, el FreeMG de BTS Bioengineering Corporation. Se recolectarán 6 canales de acuerdo con el siguiente artículo, que recomienda la posición ideal de los electrodos, y esta debe ser proximal a la articulación del codo en 1/3 del antebrazo. Específicamente, se deberá identificar los siguientes músculos. La tasa de muestreo se establecerá en 1 kHz con una resolución de 16 bits y con un filtro pasabanda entre 20 y 400 Hz. Para la selección de características se propone utilizar el algoritmo ReLIT-F con su extensión llamada RReLIT-F, la cual está enfocada en métodos de regresión. En este video no se aborda este tema a profundidad debido a que esto va a ser expuesto en otro video, en el cual nuestros compañeros de equipo que realizan el mismo proyecto se enfocaron en los métodos de selección de características. La segmentación se va a realizar conforme se reporta en el estado del arte, con una longitud de ventana entre 100 y 250 milisegundos, y se aplicarán variaciones como el uso de ventanas de longitud creciente o solapamiento de ventana con los porcentajes más usuales que suelen estar entre 20 y 50% de la longitud de cada ventana. Respecto al procesamiento de la señal, también se propone implementar 2 transformaciones. Entre las razones estadísticas de realizar transformaciones se encuentra mejorar la normalidad y la linealidad de los datos. Adicional, a hacer que estos sean más comparables entre sí. Finalmente, la mayor ventaja es que se puede lograr enfocarse en los datos que sean más relevantes al aplicar la regresión. Hay diversos métodos de transformación, aunque quizás el más utilizado es el de la transformación logarítmica. Es la razón por la cual, en primer lugar, se implementará la transformación logarítmica, que tiene como objetivo reducir el sesgo al comprimir los valores altos y regar los valores bajos. Cabe resaltar que logaritmo en base 10 de 0 no está definido. Se utilizará la siguiente modificación, con el fin de evitar este problema. En segundo lugar, se implementará la transformación de potencia 0.5 o raíz cuadrada para determinar su relevancia. Esta es una transformación que también es recomendada en la literatura. Los pasos para implementar las transformaciones son: normalizar la base de datos, aplicar la transformación, ingresar la base de datos a la máquina de soportes vectorial, aplicar la inversa de la transformación para comparar los valores de ángulo estimados con los etiquetados. En el caso de la raíz cuadrada, se realiza la inversa al elevar cada valor con el exponente 2, y para la logarítmica se va a utilizar siempre la base 10 y como exponente cada valor resultante. Una vez se tienen los valores estimados, se aplica la evaluación de desempeño.
Primeramente, se entrenará una máquina de soportes vectorial para regresión con la función kernel radial para cada grado de libertad y cada movimiento. Luego, se realizará para cada grado de libertad combinando todos los movimientos. Con el objetivo de realizar un análisis robusto, se propone realizar una validación cruzada de 10-fold. Finalmente, se realizará una comparación entre los desempeños intra e intersujetos. Intrasujeto se refiere a un modelo de entrenamiento por cada participante, mientras que intersujeto se refiere a un modelo de entrenamiento individual para todos los participantes. Para la evaluación con el método ANOVA, se plantea utilizar el Toolbox de estadística y aprendizaje de máquina en MATLAB. Este es un método de análisis de varianza que permite comparar las medias de la variable de respuesta para diferentes valores de entrada. Este método arroja el valor P y sirve para determinar si las diferencias entre algunas de las medias son estadísticamente significativas. Es decir, este método nos permitirá evaluar qué cambios hay al realizar la regresión, dependiendo de la transformación aplicada para el desempeño en R cuadrado y RMSE en términos de significancia. Para esto, se debe tener en cuenta que el R cuadrado indicará qué tan ajustado está el modelo al determinar el valor estimado, y el RMSE indicará cuántos ángulos estará desviado el valor estimado del real. Y finalmente, un valor P indicará si las diferencias entre algunas de las medias son estadísticamente significativas.